Estos documentos son documentos escritos por los oficiales de aquella época de la Guardia Japonesa, lo que sería la policía, que estaban encargados de chequear que no había cristianos y de ajusticiarlos si no querían apostatar. Entonces, providencialmente se mantiene este documento donde dice que el padre Kibe, por aquí se aparece en katakana, Kibe Peidro, Heidro, dice, ¿no? Korobi Mosasu Soro, o sea que no quiere apostatar y por lo tanto lo tuvieron que ajusticiar, por así decirlo. Ese mismo documento se ha publicado en distintas ediciones, digamos, porque es escrito a mano. Esta es la edición que, que hay en la Universidad de Cambridge y también se ve ahí que dice Kibe Peidro Korobi Mosasu Soro, Surushi Korosare Soro. O sea que providencialmente queda el relato del que lo ajustició, diciendo que porque no quiso apostatar de la fe, lo ajusticiaron. O sea que es un testimonio de su martirio. Lo cual es muy providencial porque no había ningún otro cristiano junto con él que hubiera podido escribir. Los demás estaban en la cárcel y, por supuesto, no solo que no pudieron escribir, sino que al poco tiempo también los mataron a ellos, digamos. También eso fue publicado en las distintas ediciones, todo con la misma. O sea que este documento quedó en la historia de Japón, no solo en la historia del cristianismo, sino en la historia de Japón. En 1639, o sea, ya después que Pedro Quive muere, el padre Antonio Rubino, que viene con un grupo, unos embajadores, trataron de venir como embajadores de Macao para ver si había alguna posibilidad de que los misioneros pudieran entrar en Japón. No tuvieron esa posibilidad, al contrario, los embajadores también fueron apresados y muchos de ellos murieron mártires. Pero Rubino, antes de llegar aquí a Japón, escribe que el padre Quive murió. Dice, el padre Pedro Quive murió como gran soldado de Cristo. Es el testimonio que da. En el 1642, o sea, ya unos años después de la muerte de Quive, del martillo de Quive, tenemos este padre Andrea Javier que habla también de los misioneros de Japón y de los mártires. Aquí se nombra que en Nagasaki estaban los comerciantes y que a través de ellos querían llegar los japoneses, pero que no podían, a menos que negaran ser cristianos. 1640, otra carta del padre Rubino, donde dice que los embajadores, en este caso los embajadores de esa época del 40, del 1640 y 1643, el bárbaro dice, está hablando de Tokugawa Ieyasu y los demás Tokugawas y su grupo, digamos, ¿no? Que no dejaban pasar a los cristianos. En el grupo de los holandeses, como ellos se declararon no católicos, aunque eran protestantes, les dejaban vivir en la isla de Dejima, que era como una sola zona de exclusión en Japón. Y se conservan algunos de los diarios, algunos de los documentos de los capitanes, etcétera, de aquella época. En la época de 1639 podemos ver que aparece el nombre de Pedro Kasui. Esto es la explicación en inglés. Después vemos esto en holandés, donde dice aquí arriba que el Pedro Quive, digamos, fue tomado en la zona de Date Masamune, o sea, en el norte, Tohoku, y después, bueno, cuenta un poco, digamos, lo mismo que ya sabemos, de que fue apresado, torturado y que murió por Cristo. Este catálogo de los mártires que hubo en Japón, publicado en 1646 por el padre Cardín, habla también va por años, digamos, y este es el año 1939, mes de julio, el padre Pedro Kasui de Japón, de la Compañía de Jesús, fue asesinado de forma truculenta y cruel en Tokio. Vamos a ver ahora algunas otras publicaciones posteriores sobre, digamos, sobre distintos mártires, sobre la historia de la Iglesia, donde se habla también de Quive. En 1894 vemos que aparece también que sabía la lengua de Laos y de Vietnam. No sabemos cuánto, de Tailandia. No sabemos exactamente cuánto habrá sabido, pero parece que podía ser de intérprete.
1657, Alegambe escribe también todo este párrafo dedicado al padre Pedro Casuí. Publicaciones en holandés también. Podemos también ver que el padre Pedro Casuí aparece en estas ediciones también, ¿no? Donde dice que fue expulsado en el 1614 y después muere en el 1639. Y publicaciones en italiano, como esta de Daniel Bartoli, también habla del padre Pedro Casuí. Publicaciones en francés, como esta de Crasset, también habla de Pedro Casuí, japonés. Esta edición del padre Charlevoix de la historia de Japón, también aparece el padre Pedro Casuí. También en francés, una revista, Le Correspondant, habla del padre Pedro Casuí, junto con los demás, digamos, Sebastián Kimura, Antonio Ishida, Pablo Saito, etc. Estos fueron todos mártires de distintas épocas, digamos. Esta es una historia, está publicada en varios idiomas, pero estamos viendo la parte, la traducción, la edición en español de la historia religiosa y política de la Compañía de Jesús por Cretineau. Y también vemos que aparece el padre Casuí. Henrion, una edición española, también hay varios idiomas. También aparece Pedro Casuí. En esta publicación, en conmemoración de la canonización de los 26 mártires Pablo, Miki y compañeros, 1862, habla de los 26 mártires, por supuesto, pero dentro de ese libro podemos ver que también se habla del padre Pedro Casuí, a pesar de que muere mucho después que los 26 mártires, por supuesto. También Guillermi, en 1868, habla del padre Casuí. El editor, el erudito también, profesor León Payés, que escribe sobre la historia de los mártires, los 205 beatos en especial, pero también dentro de ese grupo nombra en el 1639 el martirio del padre Pedro Casuí. Abad Profilé también lo nombra en su grupo. También un libro acerca de la vida del padre Pedro Mastrilli, que también fue mártir en Japón. En el contenido también aparece el padre Pedro Casuí. Vemos otros documentos un poco más tardío, 1905, donde en la lista de los distintos mártires aparece el padre Pedro Casuí. También en 1910 de Plas nos habla ahí abajo de el padre Pineda y el Pedro Casuí, que murieron por la fe de Cristo. Padre Francisco Rodríguez, esto es en portugués, 1944, también nombra a Pedro Casuí como uno de los ejemplos de la vida, el martirio, el ejemplo en Japón. Como podemos ver entonces, la vida de Pedro Casuí es realmente un ejemplo de lo que es una vocación misionera, de lo que es una vocación religiosa y sobre todo lo que es la entrega por el pueblo. Él ofrece su vida, primero yendo hasta Roma, consiguiendo ser ordenado allí, después volver a su país, que él podía haberse quedado en Roma también a trabajar, pero prefiere volver a su país y después de más de 10 años de distintos intentos, cuando llega a Japón naufraga y casi muere, digamos, apenas sale vivo de eso, y eso providencialmente le valió que los policía de aquella época no lo apresara, digamos, y con eso pudo trabajar unos 10 años en Japón. Después lo descubren, lo apresan en la zona del norte de Sendai y lo llevan a Tokio y lo martirizan, quieren hacerlo apostatar, digamos, renunciar de la fe. Él, hasta lo último, como vimos en el documento recién, como no quiso apostatar, lo matan, digamos, o muere mártir por la fe de Cristo.
Y después, como habíamos visto en cantidad de publicaciones, todo el tiempo, a pesar de que en Japón era el tiempo del país cerrado, o sea que no se podía publicar, ni hablar, ni escribir, fuera, en Europa, en todo el mundo, se siguió manteniendo esta memoria del padre Quive, que queremos recordar ahora, pasados los 400 años de su ordenación, y pedirle a él y a todos los mártires que realmente nos amparen y nos den la gracia de que esta iglesia que ellos fundaron pueda seguir creciendo con alegría, con fuerza. Muchas gracias.